afectación de los glándulos salivales por la ruptura mismo. Han visto que hay pacientes así, ya que tienen con una mazota aquí, dicen ¿qué le pasará a ese perro? Entonces muchas veces a la palpación, si ustedes sienten que es algo suave, turgente y que está justo, ¿en qué glándula sería esta? Sí, ¿no es cierto? La submandibular. Entonces, lo más probable es que ese paciente tenga un cialocele o un mucocele, que normalmente se llama. Pero si yo tengo una ruptura, ¿sí? Y veo que el aumento o el acúmulo de saliva en la parte sublingual se conoce como ránula, ¿ya? Entonces ahí es donde yo puedo dar un término médico a las diferentes patologías que podría encontrar de acuerdo a algo que les pase a las glándulas salivales, ¿ya? Entonces lo principal, cialocele, que se da más en la zona submandibular, y la ránula, que es en la parte sublingual, ¿ya? ¿Sí? La palpación de la cavidad bucal, que es importante el momento que ustedes abren la boca y lo revisan al paciente. Uno, el rato que ustedes están palpando quizás las encías, la comisura interna de las mejillas, revisar la temperatura, ¿no es cierto? Porque la temperatura en ciertos casos también me va a decir si el paciente está con un proceso febril sistémico también, que yo voy a sentir en esa zona también. Y si está muy disminuido, el paciente es hipotérmico, puede ser porque está teniendo un colapso, tiene debilidad, algo le está pasando al paciente, ¿no es cierto? La sensibilidad es muy importante porque de acuerdo a la palpación que yo haga en todas las estructuras, en las piezas dentarias, ¿no es cierto?, en la parte de las comisuras internas, voy a saber en qué zona específicamente es donde el paciente está teniendo dolor. Y si el paciente viene porque está con cialorrea, con tialismo, y veo que hay una pieza dental específica que le está generando dolor, pero que a nivel visible yo veo que no tiene ningún cambio morfológico, lo más probable es que ese paciente pueda estar teniendo una necrosis avascular de la raíz. ¿Qué es lo que les decía? Que normalmente eso podemos ver en los premolares. Siempre se ve en el segundo premolar, ¿sí? Y el estado de las piezas dentales, como les decía, es importante valorar, ¿no? ¿Sí? Si hay presencia de placa, de sarro, si están móviles, si están fijas, si le duele, no le duele. Todo eso tenemos que revisar, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, ¿qué métodos complementarios yo utilizaría si estoy revisando solo la parte de la boca? Y veo que viene el paciente así. Biopsia. Biopsia, muy bien. ¿Qué más podría hacer? Antes de la biopsia, el raspado no me sirve ahí, pero ¿cuál sería otra técnica? La PAP, hacer citología, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más haría? Digamos que tiene una masa, ¿no es cierto? Podría ser rayos X. Rayos X, muy bien. Entonces los exámenes complementarios más usados en estos casos, rayos X, ¿sí? Citología, biopsia, ¿sí? Miren, por ejemplo, ven en esta placa de rayos X, ¿qué ven? ¿Qué notan? Aquí hay lisis, ¿no es cierto? De la raíz de los dientes. Normalmente esto son problemas periodontales que vamos a ver en los pacientes. En perros y gatos en la actualidad se está haciendo bastante odontología, ¿sí? Y el hacer placas odontológicas orales específicamente de diferentes zonas de las piezas dentales ayuda a tener una mejor revisión. Mira, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta neoplasia, ¿no es cierto? Que no sé si es solo una hiperplasia o si es una neoplasia maligna. Yo también, aparte de que, sí, digo, necesito hacer una biopsia, mandar para saber qué tipo de tejido estoy teniendo ahí. Los rayos X también me van a servir porque quiero ver si hay compromiso a nivel del tejido óseo también. Si es una estructura o es un tumor maligno, ¿qué creen que vamos a tener aquí? Está en la parte de la mandíbula, ¿no es cierto? Y si es maligno, lo más probable es que tengamos lisis ya de la parte ósea de toda la rama mandibular. Si es solo una hiperplasia, puede ser que, dependiendo del grado, ¿no es cierto? Uno, le hago la placa de rayos X y veo que la pieza dental está normal. Entonces digo, lo más probable es que sea solo un epulis, sea una hiperplasia. Retire y no pase nada,
¿sí? Quizás el paciente solo tuvo una inflamación crónica, por esa inflamación crónica hubo esa metaplasia celular y por eso es que estoy viendo un aumento de tejido. Pero si esa lesión es ulcerativa, es más grande, está muy vascularizada, hago los rayos X, veo que tengo lisis en todo el tejido óseo, me preocupo, ¿no es cierto? Porque lo más probable es que ese paciente tenga un carcinoma de células escamosas, un melanoma melanocítico oral también, y lo más probable, hay pacientes que terminan en mandibulectomía, o sea, les quitan toda la mandíbula, les quitan media rama, ¿sí? En pacientes que tienen neoplasias muy malignas, ¿sí? Tanto el carcinoma como el melanoma son neoplasias malignas que tienen un curso de la enfermedad muy rápido y muy agresivo, entonces hay que actuar rápido en esos casos, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Y terminamos con esto de la faringe. También aquí yo tengo en la faringe que hacer una inspección y una palpación, tanto externa como interna. Entonces, si la faringe está más o menos a esta altura, ¿no es cierto? Entonces, para la exploración externa, yo tengo que valorar y hacer una palpación, ¿no es cierto? Lo recomendable para poder observar de mejor manera es extender bastante bien el cuello para poder hacer una palpación completa, ¿no es cierto? ¿Ya? Observar si hay neoformaciones, si hay bultos y todo, me serviría, ¿no es cierto? Y en interna tengo que abrir bien la boca, ¿sí? Deprimir la lengua y poder observar toda esta zona, ¿ya? En gatos hay bastante incidencia en gatos jóvenes que tienen pólipos nasofaringios, ¿sí? Por eso se necesitaría hacer endoscopia o rinoscopia para poder observar, pero hay pacientes que para hacer una revisión completa necesitan estar completamente anestesiados, ¿no es cierto? Para valorar toda la parte más interna. En equinos y bovinos obviamente yo no puedo abrirles, entonces la endoscopia es la única opción para poder valorar esas estructuras, ¿ya? Y obviamente lo que me interesa también es, dentro de todo esto, la inspección interna, es valorar la coloración de las mucosas, ver si no están erosivas, ulceradas, algo le está pasando ahí al paciente, eso es lo que me interesa a mí ver. O si hay neoformaciones, si hay tumores, neoplasias, algo que está generando estenosis, también me va a servir. ¿Ya? ¿Qué exámenes complementarios hago en la parte de la faringe? Radiografía también, pero obviamente va a estar más enfocada en la zona de la faringe y la laringe, ¿no es cierto? Endoscopía o laringoscopía. Ya la endo y la laringoscopía va a ser bajo anestesia general o una sedación un poco profunda, ¿ya? En la exploración del esófago, igualmente en la externa, elevo la cabeza y es importante, si ustedes sienten, ¿a qué lado está el esófago? ¿Izquierdo o derecho? Desviado. Hay una pequeña desviación, pero ¿a qué lado está el esófago y a qué lado está la tráquea? Y eso es muy importante anatómicamente el momento que van a intubar al paciente. Sí, muy bien. Exacto, está un poquito desviado hacia la izquierda y la tráquea hacia la derecha. Desde el rato que intuba, tienen que irse un poco a la derecha. ¿Ya? Ahora, cuando van a valorar esto, elevan la cabeza y empiezan a hacer una compresión, ¿no? Desde craneal, ¿sí? A caudal. Y obviamente es importante que, si sé que el esófago está al lado izquierdo, ¿no es cierto? Voy a hacer esto, si está el paciente, si está el caballo aquí, yo tengo que ponerme al lado derecho, la cabeza del caballo está acá, ¿no es cierto? Entonces, con mi mano derecha yo voy a empezar a palpar, ¿ok? Aquí es donde tengo la mayor parte de dedos y quiero palpar el lado izquierdo del paciente, ¿no es cierto? Que es donde está el esófago, entonces empiezo a hacer esta compresión en el momento que voy palpando, ¿sí? ¿Qué pasa si me voy al lado izquierdo? Estoy palpando más la tráquea, ¿no es cierto? Entonces lo que yo quiero es palpar el esófago, ¿no es cierto? Entonces, importante el esófago en causas normales no van a sentir, ¿sí? Pero si tengo un cuerpo extraño, si tengo una neoformación, voy a sentir una desviación, voy a sentir una tumefacción en general, ¿no es cierto? Y ahí también voy a revisar la sensibilidad del paciente. Si yo palpo, hay un abultamiento y el paciente reacciona o le duele, obviamente algo le está pasando, ¿no es cierto?
Y dependiendo qué animal sea, pues tendría que hacer endoscopía, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no me sirve abrirle la boca ni nada porque estoy ya valorando el esófago, ¿ya? En la interna, con endoscopía sería lo mejor. Valoro mucosas, valoro la integridad de las mucosas, veo si hay neoformaciones, tal cual como el tema de la faringe, ¿ya? Eso, muy bien. Y mañana ya vemos la exploración del abdomen y todo lo demás, ¿ya? Me quedo hasta ahí, ¿ya?